Una leyenda popular hispanoamericana cuenta que existía un rey maya muy preocupado por la forma de hablar de los empleados de la corte, de su esposa y de sus hijos. El rey creía en la sabiduría, el conocimiento, el pensamiento positivo, en la ambición y en ser optimista. Cuando escuchaba a alguno de los cortesanos hablar negativamente de otra persona, decir algo pesimista o alguna palabra negativa, lo condenaba y lo exiliaba a la selva, donde se tendría que enfrentar a serpientes, jaguares y otros animales peligrosos. Los cortesanos tenían tan aprendida la lección que se dice que en este territorio se olvidó durante siglos las palabras negativas, los pensamientos negativos y que se cultivaba la sabiduría y la inteligencia. Y de vuelta al presente, ¿existen realmente frases o palabras que puedan comunicar la inteligencia de una persona? Claramente sí. Si lees escritos de Albert Einstein, Nikola Tesla o Leonardo da Vinci, pensarías rápidamente que son inteligentes. Sus pensamientos y frases son el resultado de largos años de estudios, de su sabiduría acumulada y de un alto nivel de inteligencia natural. Pero este tipo de personas con alta inteligencia también evitan o directamente no piensan en ciertas palabras o frases hechas. A continuación, descubrirás las frases más comunes que la gente inteligente nunca dice. Quédate hasta el final porque algunas de las últimas se escuchan frecuentemente. 1. Soy inteligente. La gente que es más inteligente que la mayoría nunca cree que es inteligente. Es el caso de Elon Musk, quien en una conferencia reciente dijo que uno de los errores más grandes de las personas es creer que son inteligentes. La realidad es que los seres humanos somos una especie animal más. Y aunque puede que seamos la que más capacidades mentales tiene, seguimos con muchas limitaciones. Ejemplo de ello son las numerosas enfermedades que siguen existiendo de las que no se han encontrado cura, los problemas de contaminación, el cambio climático, la pobreza o los conflictos internacionales. 2. Porque así se ha hecho siempre. La gente inteligente se cuestiona las cosas, no acepta el status quo y nunca diría la típica frase que todos hemos escuchado de «porque así se ha hecho siempre». Una de las expresiones más claras de la inteligencia es la creatividad, y esta lleva a la innovación, no a la rutina. Ya lo dijo el psicólogo social Erich Fromm, la creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. 3. No es mi culpa. Si una persona inteligente forma parte de un equipo, no echa la culpa a otros de los resultados. No importa si su responsabilidad en el fracaso es mínima o ninguna. Asume su responsabilidad como parte de ese equipo y aporta para salir del hoyo. Tal como lo dijo el escritor y conferencista John C. Maxwell, el mayor día de tu vida y la mía es cuando tomamos responsabilidad total de nuestras actitudes. Ese es el día en que realmente crecemos. 4. Lo intentaré. Cuando en tu trabajo, en la universidad o en cualquier ámbito te plantean una tarea o un reto, si eres inteligente no dices lo intentaré. Esto deja en tu interlocutor la sensación de que de entrada no darás el 100%. Da la impresión de que preparas el terreno para justificar el no haber podido llegar a la meta. Demuestra inteligencia una frase como «haré mi mejor esfuerzo y lo haré». 5. No puedo. Tirar la toalla antes de afrontar el reto no es de personas inteligentes. Por el contrario, las personas inteligentes buscan retos. Ante un reto se concentran y buscan la mejor forma de abordarlo. El no puedo te presenta como una persona con poca confianza en tus capacidades. Toma en cuenta la frase de Michael Jordan: puedo aceptar el fracaso. Todos fallamos, pero no puedo aceptar no intentar algo. 6. Esto es lo que es o no se puede cambiar.
Esta frase es una de las menos inteligentes. Te muestra cómo una persona incapaz de ver distintos puntos de vista no tiene propuestas, no hay creatividad ni innovación. Las cosas son así y tú no estás dispuesto a hacer nada para cambiarlas. La persona inteligente, por el contrario, percibe que eso es lo que es, pero se dispone a ver de qué otra forma pudiese ser y busca la manera de lograr que se manifieste esa otra forma. Ya lo dijo Sir Ken Robinson, la forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa. 7. Me rindo. Una persona inteligente no usaría esta frase de entrada ante un problema o reto. No quiere decir que no sea inteligente rendirse. El problema es que no es de inteligentes rendirse antes de agotar todas las opciones. Los retos nutren la inteligencia y la inventiva, y una persona inteligente no se rinde, más bien se enfrenta a los retos. Si en algún momento esta frase se asoma a tu mente, recuerda a alguien muy inteligente diciendo: nunca, nunca, nunca te rindas. Winston Churchill. 8. Esa no es mi función. La inteligencia va de la mano de la iniciativa y la proactividad. Por tanto, una persona inteligente no se atiene a lo que formalmente le corresponde hacer. Si ante una solicitud de tu jefe para participar en la solución de un problema, tu respuesta es «no me corresponde a mí» o «no es mi función», no habrás sido muy inteligente. El mensaje que transmites es que no quieres progresar en el trabajo. Solo te limitarás a hacer lo mismo. Si eres inteligente, te comprometes, quieres contribuir a avanzar y resolver. 9. No hace falta decir qué. Definitivamente no se te ocurra emplear esta frase. Quedarás como poco inteligente, ya que si no hace falta, ¿para qué la dices? La persona inteligente dice algo si considera que representa un aporte para lo que se está abordando. Por otra parte, puedes quedar como un pedante o engreído, es decir, piensas que lo que dirás sí es importante, pero quieres hacer ver a los demás como incapaces de ver algo tan obvio. Lo cual nos lleva nuevamente a que una persona inteligente no se enorgullece de su inteligencia, ni humilla a los demás. 10. Con todo el debido respeto. Normalmente, si pronuncias esta frase es porque seguidamente dirás algo que realmente no denota mucho respeto por tu interlocutor. Así que mejor, sé inteligente y no la uses. Busca una forma de expresar tu crítica de forma amable y constructiva. 11. Estoy simplemente intentando inculcar la percepción por la cual... Con este tipo de frases complejas queda claro que tienes un léxico complejo y rimbombante, pero el objetivo de una persona inteligente es hacerse entender, no evidenciar su inteligencia y amplia cultura. Claro está que depende del contexto y del auditorio, pero en todo caso la persona inteligente adapta su lenguaje a la ocasión y prioriza la comprensión. Por otra parte, recuerda siempre la frase de Albert Einstein, de quien no se duda su inteligencia. Si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien. 12. Tal vez si la gente fuera un poco más inteligente, entendería. No es de personas inteligentes andar por la vida diciendo a los demás que no son muy inteligentes. Lo que debes hacer es esforzarte por explicar tu idea hasta que logres hacerte entender, sin calificar a nadie. Recuerda que hay muchos tipos de inteligencia y una de ellas es la inteligencia relacional, el saber relacionarse con los demás. 13. Todos los demás lo hacen. Esta frase es la mejor justificación de tu conformismo, falta de espíritu innovador y ausencia de criterio propio. Tú eres una persona inteligente, así que erradica esta frase.
Si quieres conseguir cosas nuevas y exitosas, no mediocres, tendrás que hacer cosas que las demás personas no hacen. No se trata de que faltes el respeto a los demás porque todos hacen lo mismo, sino de comprender que el hecho de que todas las personas hagan las cosas de una manera no significa que también lo tengas que hacer tú así. 14. Todos son... Esta es una de las frases más alejadas de la inteligencia. Se trata de una generalización y el mundo es muy complejo como para pensar que todo encaja en clases generales inamovibles. Todos los hombres son insensibles. Ninguna mujer conduce bien. Estas frases te presentan como poco inteligente, sencillamente porque la mayoría de las generalizaciones son falsas. Hay hombres sensibles y otros no, así como hay mujeres que conducen de maravilla y otras son un desastre. Como bien señaló el filósofo Hermann Kaiserlin, generalizar siempre es equivocarse. No digamos siempre, pero sí con mucha frecuencia. 15. Tú siempre o tú nunca. Esto va en la misma dirección que la frase anterior, ya que si empleas esta frase, estarás generalizando. Me refiero a frases del estilo de «tú nunca me entiendes», cuando es probable que a veces sí y otras no. Incluso, aun en el caso de que efectivamente esa persona jamás te ha entendido, no uses esa frase. Sencillamente no refleja ni inteligencia emocional ni relacional. Profundiza el conflicto, no lo resuelve. La persona inteligente prefiere abordar el centro del problema en búsqueda de una solución. No se centra en crear un conflicto personal. 16. No me importa lo que le pase. Con esta frase, el mensaje que transmites es de indiferencia, apatía, de falta de compromiso con otras personas, lo cual no es propio de una persona inteligente. A la gente inteligente, especialmente con inteligencia emocional, le importan los demás y sus problemas. Son empáticos. Ya que, como dijo el psicoterapeuta brasileño Augusto Curry, la capacidad de colocarse en el lugar del otro es una de las funciones más importantes de la inteligencia. Demuestra el grado de madurez del ser humano. 17. Te lo dije. Si le aconsejaste algo a alguien es porque esa persona te importaba. ¿Te parece inteligente ahora restregarle en la cara que está peor porque no te hizo caso? En este caso, te estás poniendo por encima de la otra persona. Según el Dr. Gregory L. Jantz, reconocido psicólogo, esta es la peor forma de manejarlo. Contribuyes a hundir en la depresión a esa persona, no actúas con inteligencia. Retoma el problema, reenfoca tu propuesta y ayúdalo a superar la situación. No se trata de anotarte una victoria. 18. Esto podría ser una pregunta tonta, pero... Una persona inteligente sabe que no hay preguntas tontas si se hacen con sinceridad y buena intención. Por tanto, ¿para qué introduces la posibilidad de que tu pregunta sea tonta? Esto te presenta como una persona insegura de ti misma. Si de verdad se requiere la respuesta, se hace la pregunta y ya. Alguien inteligente es consciente de que nunca podrá llegar a saber todo y por tanto siempre tendrá preguntas. Recuerda que no hay preguntas tontas, más bien son tontos los que no preguntan. 19. Nadie lo hace, así que yo tampoco. Esta frase tampoco es algo que diría una persona inteligente. Precisamente, la persona inteligente siente el impulso de abordar lo nuevo, de innovar, de crear. No se plantea restringir sus límites, por el contrario, quiere expandirlos. Si nadie lo hace, pues lo haces tú, y evalúas los resultados. Esa es la base de la innovación. En todo caso, es bueno tener presente el consejo de alguien inteligente, como Mark Twain, cuando señaló que cuando te encuentres a ti mismo al lado de la mayoría,
es tiempo de parar y reflexionar. 20. Esto debe ser hecho perfectamente. Toda persona inteligente sabe que la perfección es un ideal y por tanto no existe en la realidad ni se puede alcanzar. Por tanto, si tú exiges perfección a ti mismo, a otras personas, estás pidiendo algo imposible y que además genera estrés o depresión. 21. Soy el mejor. Obviamente esto es algo que jamás diría alguien con un alto grado de inteligencia. Transmite falta de humildad, pero también ignorancia. Aunque seas el mejor en algo, por ejemplo, porque hayas ganado el campeonato mundial de ajedrez, podrías dejar de serlo al día siguiente, en unos meses o en un año. Por no decir que puedes ser el mejor en algo y el peor o muy malo en miles de cosas más. Ya hemos terminado. ¿Qué otras frases has observado que nunca dicen las personas inteligentes? ¿O qué cosas has observado que sí dicen? Déjalas en los comentarios. Hasta pronto.